buenos días. Hoy venimos a presentarles un video de el concepto de sociedades y sus elementos esenciales de validez y forma. Mi grupo está conformado por María Paula Pulido, Heidi Juliet Roa, Denison Paipa Ramírez, Diego Alejandro Vizcaíno Rosso y yo, Michael Adrián Chaparro Guín. Una sociedad comercial es la figura jurídica que surge cuando dos o más personas se asocian para aportar un capital y desarrollar una o varias actividades comerciales. Según el artículo 98 del Código de Comercio colombiano, por el contrato de sociedad de dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Según el artículo 101, para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados, será necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o conocidos por las partes. En Colombia existen dos tipos de sociedades comerciales. Encontramos las sociedades de capital y las sociedades de personas. Las sociedades de capital son aquellas en las que solo importan los aportes económicos, las acciones y no las personas que conforman dicha sociedad. Dentro de ellas encontramos las sociedades anónimas, que son muy utilizadas por las medianas y grandes empresas. Sus acciones no poseen restricciones para ser negociadas y los socios solo deberán responder de manera individual por los aportes que hagan. Estas sociedades tienen las siguientes características. Primero, el límite mínimo de socios es 5 y el límite máximo de socios no existe. Debe ser una escritura pública y debe ser firmada delante de un notario. El capital suscrito debe ser el 50% del capital autorizado y el otro debe ser pagado en una tercera parte del suscrito. Las sociedades por acciones simplificadas, llamadas las SAS, son una de las favoritas en el país, ya que no poseen problemas para ser registradas, no requieren tanto papeleo y tienen una gran facilidad para ser creadas. Pueden ser constituidas por una sola persona o por varios socios mediante un documento privado, y estas son algunas de sus principales características. No tiene un límite definido o una duración definida, no posee restricciones en términos de actividades económicas, posee voto múltiple y no están obligadas a tener un revisor fiscal ni una junta directiva. La sociedad en comandita por acciones está constituida en una escritura pública, que posteriormente deberá ser registrada en el registro mercantil. En dicha escritura debe constar tanto el capital social como los estatutos que rigen la sociedad. La sociedad de economía mixta se constituye con aportes estatales y de capital privado. Se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en el contrato según el artículo 461 del Código del Comercio. Cuando hablamos de sociedades de personas, hablamos de que en estas sociedades lo principal son las personas que lo conforman. Siempre van a ser amigos muy cercanos y familiares. En Colombia se conocen varios tipos de estas sociedades, empezando por las sociedades limitadas. Este tipo de sociedad debe ser constituida mediante una escritura pública y tiene como un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. Si a la hora de hacer el registro de la sociedad al final no se le agrega la palabra limitada o su sigla LTDA, esta sociedad se desintegrará. Estas sociedades, los socios tienen igual parte de acciones, es decir, que todos son responsables por la cantidad aportada de dinero mensualmente y no ponen en riesgo ni el capital de la empresa ni bienes personales. Tenemos también las sociedades colectivas, que se destacan principalmente por la confianza que hay entre los socios. Tienen un mínimo de 2 integrantes y se pueden dividir en 2 tipos. Los socios capitalistas son los que aportan trabajo y capital. Los socios industriales son los que solo aportan trabajo personal. Para nombrar a esta empresa es necesario que lleve el nombre de uno de los socios seguido de las palabras y compañía, hermanos o
e hijos. Tenemos también las sociedades en comándita simple, lo que quiere decir que esta sociedad está dividida entre dos tipos de socios, los socios capitalistas y los socios gestores. Los capitalistas solo son responsables de aportar el capital y los gestores son los responsables de administrar y de llevar en sí todo lo que tenga que ver con el negocio. Las sociedades cooperativas en Colombia son las empresas que no tienen ánimo de lucro, que están conformadas por los gestores, y los mismos usuarios son aquellos que aportan el trabajo para crear bienes y servicios que favorezcan a sus mismos socios o a la comunidad en general. Para que esta empresa sea legal en Colombia debe cumplir con dos requisitos. El primero, que se establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de una liquidación la del remanente patrimonial. Y como segundo, que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de las reservas y fondos y a reintegrar a sus asociados por los mismos de la proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin prejuicio de amortizar los aportes y conservarlos con su valor real. En el título 1 del Código del Comercio colombiano se expresan las disposiciones generales que se deben tener en cuenta para la creación de una sociedad comercial legalmente constituida. En especial en el artículo 110 se expresa lo siguiente, abro comillas, requisitos para la constitución de una sociedad. La sociedad comercial se constituirá por una escritura pública en la cual se expresará lo siguiente. Primero, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes, con el nombre de las personas naturales que deberá indicarse su nacionalidad y documentos de identificación legal, con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de la que se deriva su existencia. Segundo, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. Tercero, el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de la Constitución. Número 4. El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquel. Quinto punto. El capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado, la clase y el valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de 1 año. Sexto. La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme con la regulación legal de cada tipo de sociedad. Las fechas en las que deben hacerse inventarios y balances generales. La forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deben hacerse. Número 9. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Número 10. La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribución en especie, o en las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie. Número 11. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con el motivo de contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, y en el caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. 12º punto. El nombre y el domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta función no corresponda por la ley o por el contrato a todos o a algunos de los asociados. 13º punto. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. Y 14º punto. Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones que da origen al contrato. Artículo 101 del Código de Comercio. Para que el
contrato de sociedad sea válido respecto a cada uno de los asociados, será necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de error esencial, fuerza, dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y unas causas lícitos. Capacidad legal. Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comándita. En los demás casos sí podrán ser socios, siempre que actúen por medio de sus representantes o con su autorización. Consentimiento es el acuerdo entre los socios por aceptación libre y voluntaria exenta de vicios. Objeto lícito es cuando va de conformidad con la ley y las buenas costumbres y no contraviene el establecido por el orden público. Causas lícitas. Quien motiva, celebra el contrato, va de conformidad con la ley, no va contra el orden público, ni contravienen las buenas costumbres. Nulidad absoluta. Cuando el vicio o la afectación recae sobre el objeto lícito o la causa lícita, se genera una nulidad absoluta. Esta nulidad no puede ser subsanada y cuando se solicita restitución de estos aportes, sencillamente el socio no puede. A excepción de la nulidad absoluta, que puede ser sanable cuando proviene de una provisión legal o de la existencia de un monopolio. Los vicios del contrato de sociedad o del defecto de los requisitos de fondo indicados en el artículo 101 afectarán únicamente la relación contractual u obligación del socio en quien concurra. Se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o conocidos por las partes. Conclusión: los tipos de una sociedad comercial y los elementos correspondientes que se requieren para que una sociedad pueda estar legalmente constituida son muy importantes porque a la hora de hacer una sociedad debemos tener en cuenta todas las normas que la establecen en un decreto o en todos los decretos. Para tomar esta información fue necesario el uso del Código de Comercio de Colombia. También se realizó una extracción de la información de la página ebook y a su vez se complementó con información de la página web generice.com.